Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Sabadeando en línea, este espacio virtual en el que contamos historias. El día de hoy les tengo un video extra, en donde no hablaremos de la Odisea, pero hablaremos de mitos que se relacionan con ella. Como recordarán, en el canto 11 de la Odisea, bajamos con Odiseo al inframundo y conocimos a muchos personajes que cada uno de ellos tiene sus propios mitos. El día de hoy vamos a hablar de 3 de ellos, de Tántalo, de Sísifo y de Tiresias. No vamos a hablar de otros personajes como Agamenón, Aquiles, Heracles o Ariadna, porque cada uno de ellos merece su propio video, aunque eso es algo que podemos hacer más adelante. Si les gusta este formato, podemos continuar hablando de otras historias, pues la mitología griega tiene muchas historias y personajes que se entrelazan, como lo verán en los siguientes relatos. Finalmente, quiero decirles que los mitos griegos no tienen una sola versión, pues muchos autores los tomaron y los contaron según su propia visión. Muchos de ellos les agregaron o quitaron cosas, así que hay muchas versiones de una misma historia. En este video haremos una recopilación y una selección de esas versiones en donde intenté que cada historia tuviera coherencia y tuviera la mayor cantidad de detalles posibles. Y sin más, comencemos con nuestras historias. Sísifo, Tántalo y un adivino andrógino. Comencemos por Tántalo. Tántalo era el rey del monte Cípilo en Lidia. Era hijo de Zeus y estaba casado con Dione, que era hija de Atlas, el titán que sostiene a la tierra en sus hombros. Tenía un hijo llamado Pélope. Los dioses lo querían mucho. Tántalo era especial para Zeus, lo consideraba un amigo. Confiaban en él, lo invitaban a banquetes y le contaban cosas que solamente los dioses sabían. Pero Tántalo no era tan buena persona como lo hacía parecer. En realidad, robaba ambrosía, que es el alimento especial de los dioses, y llegó a ir de chismoso con su gente a contar los secretos divinos. Como saben, esto es una transgresión muy fuerte de las reglas de la hospitalidad. Recuerden que es muy importante para los griegos ser buen huésped y buen anfitrión, y si no lo haces te va a ir muy mal, como verán con Tántalo. Para agradecer a los dioses su hospitalidad, Tántalo decidió invitarlos a un banquete. Prometió que sería el mejor que hubieran visto. Pero Tántalo, como ya les dije, no era buena persona y quiso poner a prueba a los dioses y a su clarividencia. Así que sin decirle nada a su esposa, agarró a Pélope, su hijo, lo mató y lo descuartizó. Y luego, con su carne, le hizo un caldo a los dioses. Cuando todos llegaron, Tántalo sirvió el platillo a Zeus y a los demás. En realidad todos se dieron cuenta de sus artimañas, salvo Deméter, que es una diosa de la agricultura. Ella estaba distraída porque en esos momentos estaba teniendo problemas con su hija Perséfone, que recuerden que es la diosa que está en el inframundo. Estaba distraída, estaba triste y sin darse cuenta probó el horrible platillo de Tántalo, comiéndose un cacho de su hijo Pélope. Zeus, muy indignado, ordenó a Hades que sacara el alma del pobre joven del inframundo. Una vez que tuvo el alma, la juntó con los pedazos de su carne en un caldero y lo volvió a armar. Para el cachito que se comió Deméter, que era el hombro izquierdo, pidió a Hefesto que lo hiciera de nuevo con marfil. De esa manera, Pélope volvió a tener vida. Y por cierto, después de todo esto, estaba tan guapo que a Poseidón le gustó muchísimo y se lo llevó con él al Olimpo. Lo hizo inmortal y siempre lo acompañó en futuros banquetes. En cuanto a Tántalo, por todas sus transgresiones, por ser tan mala persona y por matar a su propio hijo, la ira de Zeus le llegó. Fue condenado a pasar la eternidad en el Tártaro, siempre con hambre y con sed, pero sin poder comer ni beber nada. Además, también se dice que siempre tiene una gran piedra pendiendo sobre su cabeza. Y esa fue la historia del terrible Tántalo. Por cierto, Tántalo fue antepasado de Agamenón y Menelao. Y si conocen las historias de estos dos personajes, verán que los problemas de la familia de Agamenón y de Menelao no empezaron con ellos, empezaron con Tántalo, y por eso toda su familia cayó en desgracia. Prosigamos con Sísifo.
Sísifo fue hijo de Éolo, que no es el Éolo de la Odisea. Al parecer hubo 3 Éolos distintos. Sísifo se casó con Mérope y tuvieron a su hijo Glauco, que a su vez tuvo a Belerofontes, que si reconocen el nombre, fue el gran héroe que mató a la quimera y que montó a Pegaso. En fin, Sísifo era el rey de Corinto, y hay varias versiones de cómo fue que terminó con su castigo. Algunos dicen que fue por su impiedad, otros dicen que fue porque se aficionó a agredir y a matar a viajeros que pasaban por su ciudad. Pero parece ser que la versión más popular es que traicionó al mismísimo Zeus. Como recordarán, a Zeus, a pesar de estar casado con Hera, le gustaban muchísimo las mujeres y no desaprovechaba la oportunidad de raptar a alguna doncella que le gustara. En una ocasión se convirtió en águila y raptó a la ninfa Egina, que era hija de Asopo, un dios de los ríos. Asopo enfureció y los comenzó a perseguir, y así fue que llegó a Corinto, en donde Sísifo había visto hacia dónde se había ido Zeus con la ninfa. Hizo un pacto con Asopo para que un río pudiera pasar por en medio de la ciudad de Corinto, y así le dijo en dónde se encontraba su hija. En otra versión aún más larga, Zeus, al enterarse que Sísifo lo había traicionado, mandó a Hades a buscarlo y a mandarlo al inframundo. Hades tenía unas gruesas cadenas para llevarse a la gente, pero Sísifo lo engañó. Lo engañó con el truco más viejo del libro, preguntándole que cómo funcionaban esas cadenas. Y así encadenó al mismísimo Hades. Durante ese tiempo nadie podía morir. Finalmente, Ares, el dios de la guerra, aburrido porque nadie se moría en sus guerras, liberó a Hades y mandó a Sísifo al inframundo. Pero la historia no termina ahí. Verán, Sísifo era terriblemente astuto, y antes de morir le dijo a su esposa que cuando muriera no le hiciera los funerales correspondientes. De esa manera, al llegar al inframundo, convenció a Hades y a Perséfone de que lo dejaran volver al mundo de los vivos para pedirle a su esposa que le hiciera un funeral. Sísifo prometió volver después de eso, pero para sorpresa de nadie, no volvió y de esa manera engañó al dios de la muerte por segunda vez. Zeus, muy enojado, finalmente pudo darle a Sísifo el castigo que se merecía. Lo mandó al inframundo y le dio la tarea de llevar cuesta arriba una piedra pesadísima. Pero cada vez que estaba por llegar a la cima, la piedra rodaba de nuevo al inicio. Así, Sísifo pasa la eternidad cumpliendo una tarea inútil una y otra vez. Este mito ha inspirado a otros escritores, como Albert Camus, entre ellos, hablar sobre esas tareas que los seres humanos tenemos que hacer que parecen inútiles y repetitivas, y que aún así las tenemos que hacer una y otra vez como Sísifo. Por cierto, que algunas fuentes dicen que Sísifo es el verdadero padre de Odiseo. ¿Cómo? Resulta que el abuelo de Odiseo, Autólico, y Anticlea, su mamá, vivían al ladito del palacio de Sísifo. Autólico era un ladrón de lo peor, pues Hermes le había dado el curioso don de transformar a los animales como él quisiera. De esa manera se robaba las vaquitas de Sísifo poco a poco, sin que nadie se diera cuenta, porque las cambiaba de color. Después de tiempo, Sísifo se dio cuenta y en venganza sedujo a Anticlea. Y de ahí proviene ese rumor de que Sísifo fue el verdadero padre de Odiseo. Y terminemos este video con la historia de Tiresias. Tiresias fue uno de los profetas más conocidos del mundo griego. Era ciego, fue el adivino de Tebas, que es de donde viene Edipo, y aparece en muchos mitos. Pero él no nació siendo ciego o adivino. Esas características fueron el resultado de su encuentro con los dioses. Cuando era joven, Tiresias un día se paseaba cerca de una fuente, cuando de repente sorprendió a Atenea bañándose. La diosa se ofendió mucho, le puso las manos sobre los ojos y lo cegó. La mamá de Tiresias, que era una ninfa, le pidió a Atenea que por favor le devolviera la vista a su hijo. Después de todo, Tiresias no había hecho nada, solamente estaba paseándose por ahí. La diosa no sabía cómo devolverle la vista, pero le dio el don de la adivinación y le dio un bastón, que es más o menos razonable. Además, le dio una vida más larga y el poder de conservar sus dones aún estando en el inframundo.
es una versión de cómo Tiresias adquirió sus poderes, pero hay otra todavía más divertida. Resulta que un día Tiresias se paseaba, que no sé por qué se paseaba tanto si solamente esto le traía problemas. El caso es que estaba por un monte y de repente vio a 2 serpientes que se estaban apareando. Tiresias las separó, golpeándolas con su bastón. A Hera no le gustó nada esto, y en castigo lo transformó en mujer. Los dioses hacen cosas muy extrañas. Parece que en realidad Tiresias no sufrió mucho porque se hizo sacerdotisa, se casó y tuvo una hija. Así estuvo durante 7 años. Pero después volvió a ver a las mismas serpientes en el mismo lugar, pero ahora las dejó tranquilas, lo cual alegró mucho a Hera y le devolvió su cuerpo masculino. Hasta aquí todo bien. Tiresias era un tipo relativamente normal. Tenía una hija y había sido mujer, pero era todo normal. Pero resulta que Zeus y Hera se pusieron a discutir en el Olimpo. Empezaron a discutir sobre quién sentía más placer, si los hombres o las mujeres. Como no podían responder a esta pregunta, se les ocurrió recurrir al único que había experimentado ambas cosas. Sí, el pobre Tiresias. Ahí va él al Olimpo. Y a esta pregunta respondió que las mujeres sentían más placer que los hombres. 10 veces más placer, por cierto. Hera, que era muy extraña, se ofendió mucho con las respuestas de Tiresias y los dejó ciego. Zeus, en compensación, le dio el don de la adivinación y una vida mucho más larga que el resto de los mortales. Y esa es la historia de Tiresias. Tiresias es un personaje muy interesante y que siempre está en medio de 2 cosas. Está en medio de los hombres y las mujeres, está en medio de los vivos y los muertos. Por eso su don es muy importante y por eso muchos personajes recurren a él para que les cuente su destino. Tiresias, el adivino que sigue en el inframundo y que puede decirle su destino a quien sea tan valiente como para llegar hasta él. Y bien, esas son las 3 historias del día de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Cuál les gustó más? Díganme si les gusta este tipo de videos para seguirlos haciendo en un futuro y contar otros mitos relacionados con la Odisea. En el blog estará un pequeño resumen de las historias del día de hoy, así como los cuadros que estuvieron viendo a lo largo del video. Estos mitos griegos han inspirado a muchísimos artistas a crear obras de arte e interpretaciones de estas historias. Recuerden volver la siguiente semana para continuar ahora sí con el canto 12 de la Odisea y seguir acompañando a Odiseo en su viaje. También recuerden que tanto en pantalla como en la descripción del video estará la información para todos aquellos que quieran apoyar este proyecto con su cooperación voluntaria. Recuerden que con su apoyo podemos seguir contando estas historias y haciendo crecer este proyecto. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos hasta la próxima.